¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Pues diez minutos de análisis respecto precisamente a lo que pasa tristemente allá en Tamaulipas con este grupo de fugitivo, ¿no? Vamos a escuchar, bueno, a platicar en realidad la ya versión que han dado las autoridades de Tamaulipas. Em, a ver, ¿cuál es la historia? La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofreció una conferencia de prensa para brindar más información sobre la desaparición de los integrantes del grupo fugitivo en Reynosa. Lamentablemente, por lo que han dado a conocer durante esta conferencia, pues ha sido confirmada la muerte de estas personas. Los integrantes de este grupo fugitivo fueron asesinados, ¿no? Así lo revela el fiscal de Tamaulipas en esta conferencia de prensa, quien agregó que hay 9 detenidos por su presunta vinculación en este caso. Sigue siendo procesado el lugar. Al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida. Así lo indicó al hablar del sitio del operativo en la colonia Aquiles Cerdán. El fiscal agregó que los 9 detenidos presuntamente son parte de los Metros, esta facción del cártel del Golfo que opera en Reynosa, y señaló que se aseguraron 2 armas de fuego y 2 vehículos. Las autoridades mantienen labores de investigación para determinar el móvil y las circunstancias que llevaron al asesinato de los integrantes de este grupo musical. Durante la mañana, usted lo sabe, lo comentamos en nuestro espacio, la Vocería de Seguridad Estatal había emitido una publicación informando sobre el hallazgo de 5 cuerpos que presentaban características preliminares que podían corresponder a los músicos desaparecidos. Desde 2023, este grupo, el grupo fugitivo, se presumió como un grupo enfocado en el regional mexicano, en específico corridos, el cual se desempeñaba en la ciudad de Reynosa y sus alrededores, llevando al público temas en formato cover. La agrupación es originaria de la colonia territorial campestre en Reynosa, se presentaban en negocios, en fiestas privadas, ¿no? Es decir, no tenían ningún antecedente de cantar narcocorridos, ni mucho menos. Por la mañana les comentaba las razones, los escenarios que llevan a los grupos criminales a ejecutar a artistas. Hay gente que nos ha dicho, no fuiste respetuoso con las víctimas inocentes. A ver, lo que nosotros dijimos fue, estos son los escenarios. Nosotros no condenamos en ningún momento al grupo fugitivo o a alguno de sus integrantes. Dijimos las causas por las cuales los grupos criminales llevan a cabo este tipo de acciones. Y claramente dijimos, así como hay grupos que están pagados, involucrados, que son parte de las empresas criminales, hay otros que no, y que sufren esa persecución y que sufren precisamente esas agresiones por diferentes razones. En ningún momento se atacó o se agredió a este grupo en ninguno de los escenarios. Jamás se le señaló de ser parte de uno o de otro grupo. Simplemente se especificó las causas por las cuales, según documentación oficial, informaciones, investigaciones, llevan a cabo los grupos criminales. ¿Esto quiere decir que sean las únicas? No, por supuesto que no. Alguien nos comentaba, es que también lo hacen cuando se confunden. En parte lo comentamos. Y lo dijimos, hay grupos que son víctimas completamente de este tipo de acciones. No todos los grupos que sufren este tipo de ejecuciones, levantones, están relacionados con las empresas criminales. Que parece que lo dejamos más que claro. Si no lo logramos explicar bien, ofrecemos una disculpa. Ahora, vamos con el tema de los culpables, de los señalados. ¿Quiénes son los metros? ¿Quiénes son precisamente este grupo de los metros? ¿Cuál es su origen? Durante los últimos años del gobierno de Vicente Fox y tras el auge de los Zetas, el cártel del Golfo sufrió una inestabilidad interna en este mundo del narcotráfico. La familia Cárdenas Guillén, ¿no? Que era la que se había hecho pues sí, del liderazgo del cártel del Golfo, estaba fragmentada. O sea, el Cárdenas Guillén había sido ya detenido, ¿no? Después de haber encabezado esta organización criminal. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos. Y Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, es el que se había quedado al frente del cártel del Golfo. Sin embargo, siendo muy claros, los Zetas jamás respetaron a Ezequiel Cárdenas Guillén y tomaron la determinación de crear su propio cártel que combatió incluso al propio del Golfo. Con la caída, con las detenciones de ambos hermanos, no, pues la familia criminal quedó muy, pero muy debilitada. Los cabecillas, ¿no? Inconformes,
con lo que estaba sucediendo ya en la cúpula del cártel, entonces se unieron para formar una célula desertora en este momento, que era llamada Los Metros. El líder de los mismos fue un sujeto llamado José Eduardo Costilla Sánchez El Cos, quien dejó su puesto en la Policía Municipal de Matamoros para ingresar al Cártel del Golfo. El COS escaló peldaños en la organización criminal a tal grado que se convirtió en el hombre de confianza en su momento de Ociel Cárdenas Guillén. Ociel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos. Bueno, el COS y Tony Tormenta lideraron juntos el cártel de la droga. Con Ezequiel fuera de la jugada, Costilla Sánchez aprovechó su posición para comenzar a desplazar a los Cárdenas Guillén, comenzando una disputa interna que derivó en innumerables enfrentamientos en tierras tamaulipecas. La jefatura del COS continuó hasta que fue detenido en 2012 por elementos de la Marina en Tampico, Tamaulipas. En su lugar quedó Petronilo Moreno Flores, el Metro 100 o el Panilo, que fue tan sanguinario en sus actos que la Procuraduría de Tamaulipas, bueno, ofreció millones de pesos por su captura. Por si fuera poco, mientras los Metros protagonizaban una guerra con los Rojos, un brazo armado del Cártel del Golfo, tipo los Zetas, conformado por fieles a los Cárdenas Guillén y miembros de dicha familia, también sufrían, por supuesto, esta disputa interna. La disputa interna en los Metros comenzó cuando Julián Manuel Loaiza Salinas, el comandante Toro, una de las cabecillas de la célula criminal, fue asesinado en un enfrentamiento en abril del 2017. El sobrino del comandante Toro, Alberto Salinas, alias El Betillo, aseguró que se trató de una traición del Panilo, iniciando así las diferencias. En medio de esta disputa, el Betillo fue asesinado en el 2018 por elementos de la Marina, quedando en su lugar Luis Alberto Blanco, el Pelochas, pero la corona no le duró mucho. Fue detenido el 30 de agosto del año siguiente. Y al igual que el Panilo, las autoridades tamaulipecas pues ofrecieron millones de pesos. Desde la captura del Panilo, no se había sabido o no se había discutido, ¿no?, de un líder visible de los Metros. En realidad, tampoco se había estado hablando mucho de los Metros a nivel nacional, si somos muy claros en ese sentido. Incluso a finales de la década inicial de este siglo, por ahí de 2019, si no mal recuerdo, este, se suponía, ¿no? Se suponía que el cártel Jalisco Nueva Generación había llegado a un acuerdo con los Metros, ¿no?, para enfrentar al Cártel del Noreste, esta organización derivada de los Zetas como tales. Ahora, no es el único enfrentamiento que han tenido este grupo de los Metros, ¿eh? Los Metros tuvieron un enfrentamiento también con el grupo Escorpión, ¿no? Incluso se les catalogó como traidores, a los Metros a raíz de que llevan a cabo esta alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y entonces este grupo Escorpión, ¿no?, comienza a desatar una barbarie, una batalla que dejó decenas de muertos y muchos enfrentamientos, ¿no?, que incluso fueron grabados por sus propios integrantes. Por ejemplo, en la década del 2020, no, 2000, todavía al final de la década, de la primera década del 2019, este, se ubicaron a diversos grupos, ¿no?, al interior precisamente de estos metros, escorpiones y demás, quienes caían en amenazas constantes. Incluso hubo videos muy cruentos, muy fuertes por parte del grupo Escorpión, en donde quería demostrar, ¿no?, su poderío, impedir que llegara el cártel Jalisco, incluso la gente del Mayo Zambada, a el estado de Tamaulipas, ¿no? Grabaron, insisto, cómo quedaban los vehículos, la barbarie que regularmente llevan a cabo. La respuesta por parte de los metros era algo similar, ¿no? Se grababan gritando puro metro. Por ahí del 2023 se acrecentó todo este enfrentamiento entre ambas partes, y supuestamente se logró contener el ingreso del cártel de Jalisco en ciertas regiones, pero en otras no. Por ejemplo, en Camargo, en Miguel Hidalgo, en los Aldamas, no, es donde supuestamente había esta alianza, no, para enfrentarse a lo que es el cártel del noreste en ese momento. Ahora, también otro dato de los metros. Tamaulipas, usted sabe, se ha convertido en territorio
de suma importancia para las empresas criminales, ¿no? Particularmente para esa empresa criminal que se maneja en este ámbito, este, y que tiene a sus diferentes actores operativos, ¿no? El cártel del Golfo, el cártel del Noreste, en fin, y que por lo regular tienen enfrentamientos con el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Bueno, los metros, como se le conoce a estos personajes, lograron en su momento, ¿no? Lograron en su momento evitar, ¿no? Evitar precisamente la entrada, por ejemplo, del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, Nueva Generación, en algún momento, antes de llegar a una alianza con el cártel del Mencho, ¿no? Entonces, estamos hablando de un grupo que forma parte de toda esta escisión, ¿no? De todas estas facciones que surgen de las empresas criminales y que se vuelven barbáricos que desde la aparición de los Zetas mutaron. Ya no son solamente estos grupos de personajes venidos de la sierra con armas de alto poder. Ahora son personajes con instrucción militar. Ahora son personajes con preparación militar castrense para el manejo de las armas, para los movimientos, para las estrategias, para el combate. En pocas palabras, quienes están totalmente deshumanizados, quienes están totalmente ya, este, concentrados en generar el mayor temor, el mayor miedo en una población, y quienes han crecido están totalmente habituados a la violencia, que son parte esencial de la misma y la vuelven parte fundamental de sí mismos. No es nada fácil, lo decíamos en la mañana, lo que pasa en Tamaulipas, una entidad en donde las empresas criminales han regido la realidad del Estado desde hace muchísimos, pero muchísimos años, y donde han surgido este tipo de grupos que van más allá de una lógica o de una definición clásica de grupo de sicarios, o de grupos armados, y yo me parece que tendríamos que llamarlos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, narco paramilitares, grupos que defienden a ultranza los territorios de las empresas criminales, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, esas empresas criminales que buscan avanzar territorialmente para poder retar así al Estado legalmente establecido. Hablamos de que hay varios de este tipo de células, de estos tipos de grupos paramilitares: los escorpiones, los metros, los ciclones, los rojos, los dragones, Grupo Sombra, ¿no? Los panteras, todos ellos precisamente que surgen a raíz, ¿no? De que lo que fue la caída de los Cárdenas Guillén del frente de como jefes operativos de estos grupos. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. 10 minutos de análisis. Gracias.